vuélvanse mierda, emborráchese y cáguenlas. Primero porque no soy tan famoso que he dicho, ¿por qué esto no funcionó si no era tan bueno? Todos los domingos está aquí rascándose las pelotas viendo fútbol. ¿Me va a llevar a cine a ver una película de fútbol? ¿Y a dónde miro? ¿A cámara o a ustedes o a donde quiera? Que me la pusieron difícil con esos dos antecedentes. ¿Qué me raya la cabeza? Bueno, hay muchas cosas que me rayan la cabeza, pero hay una que especialmente en los últimos tiempos me pone a pensar mucho, me conflictúa, y es vivir en una sociedad donde todo es competencia, vivir en una sociedad donde hay una persecución irracional del éxito, de una cantidad de categorías que conlleva el éxito que finalmente no me parecen muy sanas ni me parecen muy coherentes con la intención de vivir en paz y de vivir en armonía. El éxito es como una categoría que se da por sentada, que todos debemos buscar, pero es una categoría que tiene un espíritu bastante, llamaría yo, egoísta, porque en las competencias los ganadores son muy pocos. Cuando hay una competencia gana uno y los perdedores son muchos más. El éxito es una alegría que se basa en la desgracia y en el dolor de muchos, ¿no? Me causa mucha curiosidad cuando la gente dice, es que yo me siento orgulloso de ser colombiano, de ser argentino, de ser mexicano, porque yo siento que uno se debe sentir orgulloso de las cosas que hace, de las cosas que de una u otra forma lo definen a uno como persona. Pero ¿qué mérito hizo usted para nacer en un país? Ninguno, fue un accidente. Entonces digamos, ese es otro concepto con el que no puedo, que me raya también la cabeza ahora que estamos hablando de rayar, y es el concepto de país y de patria, ¿no? Como que nos olvidamos con mucha facilidad que las fronteras son el botín de los ganadores de la guerra, que normalmente son los más sanguinarios en la guerra. Las fronteras es lo más arbitrario que existe. O sea, ¿por qué la gente de Pasto es colombiana y la de qué sé yo, Quito es ecuatoriana? ¿Por qué la gente del llano en Casanare es colombiana y la del Apure para allá es venezolana? Porque, siendo que su tipología, su historia, su cultura son más afines, porque alguien en algún momento en una guerra, todas las fronteras son consecuencias de las guerras, y las fronteras las trazan los ganadores de la guerra y las trazan de acuerdo a sus intereses. Entonces, eso que la cultura celebre el triunfo de los sanguinarios en la guerra, sintiéndose orgulloso no siente que es orgulloso, qué sé yo, de pertenecer a la raza humana, a una comunidad, al grupo de sus amigos. Pero a mí ese concepto de país, además el concepto de patria, eso se convirtió en una moneda de cambio de los populistas y los demagogos. Cuando yo oigo a un político hablando de patria, inmediatamente desconfío de esa persona, porque se está aprovechando de ese compromiso irracional de las mayorías que lo necesitan para intereses que no siempre son claros, ¿no? Estoy muy denso. ¿Quién soy? ¿Quién es Dario Armando García Granados Dago? Básicamente me dedico a contar historias, ¿no? Yo soy un contador de historias. Las cuento en la televisión, las cuento en el cine, las cuento en el teatro, en cualquier medio donde me den papaya, las cuento. Últimamente he hecho también podcast y me siento bien en el terreno de contar historias. Por ciertas circunstancias de la vida también he terminado siendo ejecutivo de televisión y productor de cine, pero básicamente soy alguien que cuenta historias, que le cuenta historias a los demás. Considerarme un personaje no me resulta muy cómodo. Prefiero ser una persona
que tenga el derecho a contradecirse, que tenga el derecho a salirse del libreto, que tenga posibilidades de vivir en diferentes dramaturgias, en diferentes historias. Entonces, un personaje siento que descomplejiza y reduce un poco las posibilidades que tiene la persona. ¿Me pesa la fama? No sufro por la fama, ¿no? Digamos que normalmente, pues tampoco es que sea tan famoso, pero siempre la gente que me reconoce ha sido amable conmigo, ¿no? Normalmente la gente me dice director, ¿sí? Usted es el director de televisión, usted es el director de televisión, y no tienen muy claro, ¿sí?, qué es lo que hago yo. Y cuando no hay esa comprensión, hay como cierto, yo no sé si se llama respeto o cierta prevención o a criticar, pues porque ante el desconocimiento como que mejor abstenerse, ¿no? Entonces, en una época de mi vida, hace como unos 25 años, actué por un experimento que había tomado un taller con un guionista francés, Jean-Claude Carrière, que fue el guionista de las películas de Buñuel, fue el guionista de Tambor de Hojalata, de La insoportable de Edad, el ser un gran maestro que vino a Colombia e hizo un taller para muy pocos escritores. Y en el taller él lo que recomendaba era que el guionista en algún momento de su vida debería acercarse a la experiencia de la actuación, porque había problemas de dramaturgia que no se resolvían al frente de un computador o una máquina de escribir, sino en el momento de la actuación. Eso era algo que él había aprendido con Buñuel. Y a mí me pareció tan fascinante lo que él decía, porque en el taller se hicieron experimentos de actuación, que le aposté a actuar y trabajé en dos series con personajes largos. Fui especialista en personajes ineptos, porque en la primera serie, en la primera novela que se llamaba La Pantera, hacía de un sicario que tenía que matar a la protagonista y me pasaba 80 capítulos tratando de matarla y nunca la mataba, porque si matamos a la protagonista se acaba la novela, pero pues se necesitaba esa tensión, entonces un inepto total. Y en la siguiente, que se llamó El Último Beso, que la dirigió Sergio Cabrera, hice un policía que tenía que descubrir el caso desde el primer capítulo y se pasó 80 capítulos sin descubrir el caso, porque si lo descubría se acaba la novela. Entonces fui especialista en personajes ineptos, pero esas novelas fueron exitosas y todavía hoy en día me encuentro gente, ¿sí?, que recuerda a esos personajes, gente mayor que recuerda a esos personajes, me dicen: ay, oiga, ¿y a usted por qué no lo volvieron a llamar si usted lo hacía bien? Entonces digamos que esos son las cosas que suceden. También me pasa una cosa muy, es increíble, me pasa mucho, y es que me confunden con Vlado, ¿sí? Me confunden con Vlado y tengo que explicar, yo no soy Vlado, y una vez en un aeropuerto me encontré un maletero se me acercó y: don Vlado, ¿cómo le va? No sé qué. No, yo no soy Vlado. Don Vlado, don Vlado, ¿se acuerda la caricatura esa usted que me hizo? La mandé enmarcar y la tengo en la sala de mi casa. Y yo: hermano, yo no soy Vlado, yo me llamo Dago García. Sí, don Vlado, a ver. Me fui de viaje y el man como que quedó con la duda. Duré por fuera del país como 10 días y cuando regresé me volví a encontrar al mismo maletero y me dice: don Vlado, imagínese que conocí a un tipo igualitico a usted. Entonces digamos que mi aproximación, yo no sé si con la fama, sino con el reconocimiento, ha pasado como por cosas divertidas, ¿no? Como por cosas chistosas, pero no he tenido una mala experiencia pues primero porque no soy tan famoso, y segundo, pues como les digo, la gente entiende muy poco qué es eso de ser escritor y productor, ¿no? ¿Qué me han enseñado los fracasos? No, miren, yo siento que este negocio del show business, por alguna razón, no sé si sucede conmigo, pero en general, este es un negocio amable con quienes trabajamos en él, porque recuerda los éxitos y en muchas oportunidades olvida los fracasos. Es un negocio en el cual la gente recuerda más
los éxitos que los fracasos. Si yo hiciera un balance entre mis éxitos y mis fracasos, estoy completamente seguro, lo he hecho, para que voy a hablar mierda, es casi lo mismo, ¿sí? Es casi lo mismo. Fernando Gaitán, que fue gran amigo mío, hizo más o menos 10 productos de televisión y realmente funcionaron 3 y la gente recuerda son sus 3. La gente ¿alguien se acuerda de Carolina Barrantes? Pues nada. Entonces este es un negocio que en ese sentido es grato. Pero de ambos, tanto de los fracasos como de los éxitos, lo que, no sé si he aprendido, pero lo que me he dado cuenta es que cualquier éxito y cualquier fracaso le deben una gran dosis de su resultado al azar, a la suerte. Y además, un éxito y un fracaso siempre tienen el mismo origen, que es una audacia. Cuando acometes una audacia, o haces una gran cagada o haces un gran éxito. Y en ese destino de la audacia, la suerte tiene mucho que ver. Es increíble, pero, por ejemplo, yo tengo productos que he hecho y que he dicho, puta, ¿por qué esto no funcionó si no era tan bueno? Y tengo productos que yo he dicho, esta vaina no va a funcionar y de pronto resulta que funcionan. Hay un filósofo norteamericano que se llama Michael Sandel. Él escribió un libro precioso que se llama La tiranía del mérito, donde cuestiona el concepto de mérito, porque dice que nadie puede sentirse dueño de su destino ni de sus producciones, porque hay muchas cosas que escapan al control del ser humano. O sea, ¿por qué uno se va a sentir responsable de haber nacido en una familia de padres comprensivos? En eso usted no tuvo absolutamente nada que ver. Pero tampoco puede sentirse responsable de haber nacido de pronto en una familia disfuncional, que además haber nacido en una familia disfuncional le pudo haber dado los elementos para convertirse en un gran artista. ¿Cómo supero el agotamiento creativo? Cuando uno trabaja en la industria creativa, tiene como dos insumos, ya que lo mencionas. Uno es la vida misma hay que vivirla con intensidad, porque eso es lo que te alimentas. Y lo otro es la teoría y en el caso de la dramaturgia, pues las estructuras dramatúrgicas, las ideas de género, de acto. Hay una cantidad de construcción de personajes, hay una cantidad de herramientas dramatúrgicas que se estudian y que teóricos desde Aristóteles hasta nuestros días, las han sistematizado en poéticas y es una gran ayuda. Pero ya que lo mencionan, hay una, digamos que hay una, no es una preocupación, pero es algo que veo yo, porque yo trabajo con escritores, sobre todo los escritores jóvenes, y es que son más teóricos que vivenciales, ¿no? Estos escritores jóvenes se han leído todo, Maquis, Seinfeld, Do Comparato, Aristóteles, se han visto todas las películas y todas las series de la historia, tienen un conocimiento, una sabiduría teórica impresionante, pero no han dejado de vivir, de pronto han dedicado tanto a estudiar y a ver que se han olvidado de la vida real, y entonces desarrollan unas técnicas de contar historias, pero que luego no tienen contenido para esas estructuras narrativas. Muchas veces, cuando estoy con los escritores jóvenes trabajando, les digo, muchachos, por favor, no lean más, y háganme el favor y van al mundo, métanse en deudas, métanse en amores difíciles, que los traicionen, sufran un poquito y vuélvanse mierda, emborráchese y cáguenlas, hagan malos negocios, sean irresponsables con sus parejas, hagan alguna cosa que los sacuda y los llene de vida, porque sí creo que el insumo de quien trabaja creativamente es en gran medida su vida y la intensidad con que viva su vida, ¿no? Ahora, no necesariamente a veces si tienes como esa mirada intensa sobre la realidad, puede que no pasen muchas cosas, pero las pocas cosas que pasan las vives con intensidad. Es
el guionista es un notario de su tiempo, es alguien que mira, porque a todo el mundo se le ocurren ideas, todo el mundo tiene ideas, pero el guionista es alguien que no deja de sorprenderse con lo que pasa a su alrededor, es alguien que se involucra en la vida y es alguien también que conoce de estructura, de teoría, de construcción de personajes, de géneros dramatúrgicos. Entonces con esas dos herramientas te vas alimentando. En mi caso particular, porque también hay creativos que tienen el don innato y hay creativos a los cuales nos cuesta más trabajo encontrar el don. Hay un maestro de teatro que se llama Pavel Novitzky que diferencia a los actores entre actores y hombres que actúan. Los actores son talentos naturales tocados por la mano de Dios. Un actor natural, un actor de entraña, no necesita estudiar, no necesita técnicas, porque mientras que hay hombres que actúan, que es personas que no tienen ese don y tienen que formarse y todo el rollo. En el caso de los escritores, yo me siento que pertenezco no al talento natural, al talento espontáneo, a las personas que fueron tocadas con esa gracia, sino soy de los escritores a los cuales les cuesta más trabajo llegar allá. Y he desarrollado como una técnica bastante parecida a la de los actores, porque a diferencia de otros trabajadores de la creatividad, los músicos, los poetas, los pintores, estos creativos pueden trabajar a la hora que se sientan con, no me gusta la palabra, pero usémosla, con la inspiración para trabajar. Mientras que el actor tiene que inspirarse a una hora específica, que es la hora de la función. El actor sabe que a las 8 de la noche, todos los días en temporada, tiene que estar inspirado para la representación. Entonces Stanislavski, que es como alguien que desarrolló unas técnicas de actuación, se planteaba ese problema: ¿cómo hacer para que los actores estén inspirados todos los días a las 8 de la noche? Y encontró que había dos herramientas que funcionaban muy bien, que eran la relajación y la concentración. Por eso los actores antes de la función hacen ejercicios de y se están relajando y concentrando para entrar en estado de gracia. Yo escribo muy temprano en la mañana. Yo todos los días escribo desde las 3 de la mañana más o menos hasta las 6 de la mañana, que son 3 horas donde el mundo no existe, lo cual me permite, primero, que me rinde como un berraco, y segundo, no hay distracción, estoy totalmente concentrado. Y segundo, vengo de la noche de descansar, estoy relajado. Entonces tengo, como los actores, a esa hora concentración, relajación. He estudiado mucho la dramaturgia y también he tratado de ir con intensidad. Entonces, como con todas esas cosas, claro, porque trabajas en un medio donde la creatividad es una cuestión de todos los días. Cuando escribes una novela tienes que escribir todos los días, una telenovela o una serie de televisión, que el libreto es el insumo con el cual todo el equipo se pone en marcha. Cuando escribes una novela literaria, puede que un día te despiertes sin ganas de escribir y no escribes, o cuando pintas, o cuando haces música. El trabajador de la industria tiene que, el escritor de la industria tiene que escribir todos los días. Entonces, como una gran diferencia, pero pues hay técnicas y hay formas de enfrentar la vida que alimentan como la creatividad. Como figura clave en la industria audiovisual colombiana, ¿cómo manejo el estrés y la presión de mantener un nivel constante de éxito? El estrés es inherente al negocio y en cierta manera también nosotros tenemos una frase entre los escritores de televisión, y es que cuando ves a alguien estresado o cuando lo ves triste porque peleó con la novia, o cuando vas preocupado porque tiene una deuda que pagar, le decimos, tranquilo, que eso es platica. Porque como es con lo que trabajas tú, entonces eso luego lo conviertes en material de tu trabajo. Entonces, vivimos con el estrés de tener que entregar libretos en tal fecha, con el estrés de tener que estar escribiendo dentro de unos parámetros de producción, con el estrés de todos los 2 días a las 8:30 de la mañana recibir el rating y saber si nos fue bien. Hay
meses en que yo recibo rating, box office de las películas y taquilla del teatro. He tenido momentos en que he tenido teatro, cine y televisión al mismo tiempo. Y los datos llegan todos entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana. Y es una hora en que, ¿se acuerdan cuando estaba uno en el colegio y tenía entrega de notas? ¿Cierto? La misma pero todos los días. ¿Sí? Entonces, pero es inherente al negocio y es inútil tratar de huirle a ese estrés que es inevitable o a esa angustia o a esos dolores. Y lo que hay que hacer es convertirlo también en, muchas veces se encuentran ahí las claves de una escena que de pronto tenía enredado, como ahí hay un sentimiento. Los trabajadores del entretenimiento, y nosotros somos trabajadores del entretenimiento, realmente lo que vendemos son emociones. O sea, la gente que ve cine, teatro, televisión, podcast en el entretenimiento, lo que está esperando es emocionarse al frente de la pantalla donde está viendo, ¿no? Si te asustas en una película de terror, ganaste. Si te ríes en una comedia, ganaste. Si suspiras en una comedia romántica, ganaste. Si te emocionas en una película de acción y te sorprendes, ¿sí? Y si logras todo eso en un solo programa o una película, entonces nosotros vendemos emociones, y para vender emociones hay que vivir abierto a sentirlas uno mismo, porque uno es el principal referente de sus cosas. No pensar en qué le va a gustar a la gente, pero a la gente le va a gustar muchas cosas. A la gente no le gusta una sola cosa. Entonces, el primer referente es uno. Si a uno le gusta algo, si uno siente algo, si uno siente una emoción con algo, si uno siente miedo con algo, si uno siente estrés con algo, probablemente lo pone en el papel y probablemente otra gente sentirá lo mismo y disfrutará de esa descarga de emociones que implica el entretenimiento. ¿Cómo balanceo mi vida personal y profesional para cuidar mi salud mental? No sé, eso yo creo que habría que preguntárselo más a mi familia, ¿no? Cómo ellos logran como vivir con alguien que está metido en este negocio. Pero fíjese que es muy difícil. Casi siempre la gente del medio vive con gente del medio, ¿no? Porque es muy difícil que otra gente entienda que es este negocio donde uno carga como el caracol el trabajo las 24 horas. O sea, yo creo que alguien que trabaja en un banco puede que sale del banco a las 5, llega a su casa, se dedica a otras cosas y a las 9 vuelve a meterse, un arquitecto, no sé. La gente de este negocio, así trabaje en el oficio, en el último eslabón de la cadena, carga con el trabajo las 24 horas. Porque creo que todos los que trabajamos en el entretenimiento lo hacemos con una pasión bien particular, ¿no? No creo que todos los oficios tengan ese tipo de compromiso pasional con lo que se hace. Por eso es que si uno hiciera un censo de la gente que trabaja aquí, se daría cuenta que casi todo, o un gran porcentaje, vive con gente que también entiende y se mueve en este negocio. Entonces, no sé, el estrés se vuelve parte de la cotidianidad, parte del... Yo no sé, es que ya llevo mucho tiempo en el negocio y como que cuando uno lleva mucho tiempo en el negocio empieza a darse cuenta que a veces se gana, a veces se pierde. Y lo que le decía, a mí me ha servido mucho haber descubierto que nadie puede sentirse absolutamente responsable de su éxito y por lo mismo nadie puede sentirse absolutamente culpable de su fracaso, ¿cierto? Cuando entiendes eso, como que adquieres claro, si te va bien, te sientes del putas. Y si te va mal, te sientes miserable y te sientes el peor guionista del mundo y se te olvida toda tu historia pasada y te sientes... Pero finalmente la gente le hace recordar a uno que, bueno, acuérdese que no sé qué, y empieza uno a darse cuenta que sí, pues aquí
Nadie, y eso es bueno porque también hay que recordarlo cuando le va a uno bien, ¿no? Uno bien decir, bueno, chévere, pero pues aquí la suerte jugó y tengo en mi propia vida ejemplos muy concretos de cuando me ha ido bien. Uno siempre trata de hacer las cosas bien y lo mejor que puede, pero a veces la suerte ayuda, la competencia está mal, el año, el mood es particular, algo pasó en la realidad que se refleja con la película, y lo mismo cuando no va bien. Entonces, digamos que se sufre pero se goza, y cuando has logrado hacer conciencia de que aquí el azar tiene mucho que ver, pues entonces con que hagas tu trabajo bien y con que te sientas satisfecho con tu trabajo es suficiente. Si la viene a uno, si no, pues bueno, ya en otra le irá mejor. ¿Hay alguna historia o proyecto desarrollado por mí que me haya impactado profundamente en mi salud mental? Digamos que no, porque finalmente trato de trabajar con lo que me produce eso. Digamos que es como inverso, no es que yo me sorprenda frente a un trabajo que haya hecho yo, sino que algo que me ha sorprendido lo he reflejado en lo que hago. Últimamente hay, bueno, digamos que hay como pensadores que me han transformado la cabeza, y gracias a ellos he hecho cosas. Yo he hecho trabajos que han sido realmente como trabajos finales de investigaciones previas, ¿no? Como si fuera una USB en la cual usted descarga. Entonces, hay trabajos que recuerdo con mucho afecto por eso mismo. Una vez que me obsesioné con la tragedia griega, sobre todo con la Orestiada, hice una investigación yo solo de tragedia de la Orestiada, me la estudié, pero mejor dicho, con una obsesión tal que en un momento quedé con la cabeza así y dije, puta, si yo no me saco de la cabeza todo esto, me voy a volver loco, voy a terminar convertido en Agamenón o en, yo no sé. Y la forma que tenemos los que hacemos trabajo creativo de resetear la cabeza es convirtiéndolo en algo concreto. Y a partir de eso hice una serie que se llamó La Saga Negocio de Familia. Que es la Orestiada puesta en Colombia en los años 50, referida con nuestra violencia, pero es la Orestiada. Y eso, wow, eso fue para mí, y ese proyecto funcionó. Yo quedé como tan feliz, como tan satisfecho con ese trabajo. Y claro, en la industria del entretenimiento, cuando tienes un gran éxito, compras una vida. Cuando tienes un gran éxito, te dejan hacer lo que se te dé la gana porque este man la pegó. Y eso a veces es la cagada, porque entonces en la siguiente serie que hice, dije, bueno, ahora me voy con Shakespeare. Si ya hice la saga con la Orestiada, con tragedia griega, lo voy a hacer con tragedia isabelina con Shakespeare. Y hice un proyecto que se llamó El Baile de la Vida, que era una orquesta de música de los años 50, donde en cada instrumento había un personaje de Shakespeare. Entonces en el bajo estaba Macbeth, en la trompeta estaba Otelo, en el piano estaba el Rey Lear, en el timbal estaba Julio César, en fin, ¿sabes? Y cada uno, la idea era buena, cada uno tenía su, por acaso el berraco, y la gente se burlaba porque decía, esa es la saga bailable. Entonces, digamos que ese proyecto iba en el mismo sentido, pero fíjese, también para mí como ejercicio de algo que me había sacudido, convertirlo en algo concreto, para mí fue de y no funcionó, así como el otro funcionó bien, este no funcionó nada. De hecho, con Shakespeare insistí e hice una película que se llama Shakespeare, en la cual es un avión, es un vuelo, y ahí monté otra vez a Romeo, a Desdémona, a Macbeth, a Lear, a todo, y hice una cosa que usé los parlamentos porque
Si me obsesioné con la tragedia con Shakespeare, me obsesioné el doble, entonces que me dejó mucho material y los puse a dialogar entre ellos, pero con parlamentos de sus propias obras. Pues puse a hablar al rey Lear con Macbeth, a Desdémona con Julieta, en fin. Y en un momento el avión se está cayendo y el piloto dice, para que no nos quedemos, hay que botar a uno de ustedes al vacío y ellos tienen que discutir quién merece ser lanzado. Hice esa película. Esa película es una película única en la historia de la cinematografía colombiana, porque es la única película donde crítica y público se pusieron de acuerdo. No le gustó ni a la crítica ni al público. Y además, me gusta a mí, eso sí, esa película me encanta. Y además, claro, la película es toda durante un vuelo y buscando, pues necesitaba un avión para hacer la película. Y entonces nos fuimos a Guaymaral, a las escuelas de aviación de Guaymaral, y ahí en una escuela, ahí también dan clases para azafatas. Y tienen un avión para las clases de la azafata. Pues ahí el avión, saturamos las ventanas y estamos en vuelo. Lo que no tuvimos en cuenta es que Guaymaral es una zona de fincas y está llena de perros que ladran todo el día. Y perros voladores no hay. Entonces, eso nos tocaba empezar a narrar estos perros. Y vaya usted encuentre un perro de finca, ¿dónde? Y luego hágalo callar. Pobre asistente de profesión corría, encontraba y lograba callar el perro. Ya. Y apenas llegaba, otra vez empezaba a ladrar el perro. Entonces nos tocó filmar entre cuando silencio, rápido. Y esa película también fue una experiencia de ese tipo. Hice otra cosa con el Western. Hice una película que también se llama La Captura. Hice esta película a partir de las ideas de Michael Sandel. Hice esta película que se llama Perder es ganar un poco, que es una película que hice para Prime Video. Y a partir de las ideas de Nietzsche, que también Nietzsche es otro autor que me obsesiona, de Nietzsche y de un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que también me gusta mucho, sobre la base de esa filosofía que también me sacudió, escribí la base de La Primera Vez, de la serie de Netflix. Entonces, digamos que más que yo mismo sorprenderme con lo del trabajo, claro, a veces uno hace descubrimientos ahí que le ayuda como a acabar de concretar las ideas. Lo que he hecho es cosas que me sacuden, trato de convertirlas en entretenimiento. ¿Soy un hombre de pasado, presente o futuro? Yo creo que de presente y de futuro, ¿no? Porque estoy haciendo, normalmente hago varias cosas al tiempo y de una vez voy pensando en cosas al futuro. Normalmente me gusta, y es como sano profesionalmente, porque te permite, cuando trabajas creativamente te involucras mucho en lo que estás haciendo y a veces pierdes distancia y eso es la cagada, porque al perder distancia no tienes como esa mirada que te permite encontrar errores o cosas que se desvían. Pero cuando puedes saltar de un trabajo a otro, ese salto y ese cambio de chip crean esa distancia que no da el tiempo. Sí, digamos que siempre se ha recomendado en la escritura como que se escribe, se abandona y se vuelve al cabo del tiempo. Que en la industria de la televisión se ha resuelto, porque claro, tiempo no hay, con haces y otro mira, que no haya estado involucrado y hace notas. Eso es muy claro, por ejemplo, con las plataformas. Ellos siempre tienen gente que mira, que tienen esa distancia. Pero cuando trabajas para ti mismo, cambiar de actividad como que reemplaza el tiempo de la distancia para volver. Entonces, normalmente tengo varios proyectos andando en diferentes etapas. Entonces, puedo tener, por ejemplo, en el cine normalmente tengo una película rodándose, una película editándose y una película escribiéndose. Pero no haga esa cara que no es tan complejo, ¿sí? No es tan complejo porque precisamente te permite
salirte de la edición en un momento, salirte de la producción en un momento y salirte de la escritura en un momento. Ahora, tampoco es que yo esté en la producción, por ejemplo. Yo un poco me asomo, tampoco me asomo en el rodaje todos los días. Pero así esas cosas no se vayan a hacer, es bueno como tener la cabeza y cada una funciona como distancia de la otra. Entonces, pues eso implica que esté en el presente en lo que estoy haciendo y en el futuro de lo que estoy. Y ideas, casi todos los guionistas, yo creo que casi todos los guionistas del mundo terminan volviendo realidad el 20% de sus ideas. Todos los guionistas se nos ocurren y se nos ocurren y se nos ocurren ideas y hacemos borradores y hacemos guiones y al final del día producimos el 20% de todo lo que escribimos, ¿no? Pero sí, me gusta tener proyectos en diferentes etapas y eso hace que si me preguntas si soy pasado, presente o futuro, creo que presente por lo que hago y futuro por lo que estoy pensando hacia adelante. No, ese es mi karma, porque yo soy muy ansioso. Yo soy una persona supremamente ansiosa y los ansiosos somos un problema para nosotros mismos y para los demás. Porque básicamente la ansiedad no permite disfrutar de nada, porque los ansiosos, primero que todos los ansiosos somos absolutamente pesimistas. O sea, yo siempre pienso que me va a ir mal, o sea, yo no, y me gusta rodearme de gente optimista. El equipo que me rodea a mí es súper optimista porque para pesimistas yo me basto solo, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que me va a ir mal, pero siempre pienso que me va a ir mal, ¿sí? Y hay una frase que me gusta mucho a mí y dice que la recompensa del triunfo es el alivio, ¿sí? Cuando finalmente a uno le va bien, uno no se siente ni feliz, ni se siente el puta, se siente aliviado. Y los ansiosos ni siquiera disfrutamos el alivio porque siempre estamos pensando, ahora que sí, ahora que sí, ahora que sí, ahora que sí. Entonces, la ansiedad es una... Y yo creo que en el caso mío, la ansiedad está directamente relacionada con el temor al desempleo. O sea, yo siempre estoy pensando que ahora sí, mejor dicho, me va a quebrar, me van a echar, no sé, entonces... No, la ansiedad es una gran cagada, porque no deja disfrutar nada. Y fuera de eso uno se vuelve un problema para los demás. Es una verdadera cagada la ansiedad. Y además uno la transfiere porque mi hija mayor es ansiosa, mi papá es ansioso, no, somos la familia ansiedad. No todos los insomnes son ansiosos, pero todos los ansiosos somos insomnes. Y yo soy insomne desde que era niño. Yo nunca me acuerdo en mi vida de haber dormido derecho, sí, no me acuerdo. Y hace como, qué sé yo trabajé muchos años como disc jockey en un bar de salsa en Quiebracanto. Trabajé 7 años poniendo música en Quiebracanto. Y en esa época como que pues, el problema del insomnio, no porque trabajaba hasta las 3, 4 de la mañana. Pero después de que dejé de trabajar ahí, trabajé en los 80s ahí, volvió, cuando ya, digamos, empecé a trabajar en la industria y ya, pues, vuelto mierda para escribir, pues, porque siempre la noche golpea. Entonces, un día yo dije, bueno, ¿qué hago yo dando vueltas en la cama? Más bien me levanto y trabajo, ¿sí? Y así empecé a trabajar. Llevo 30 y pico años trabajando, levantándome todos los días, sábado y domingo, a las 3 de la mañana a trabajar. En esas primeras épocas nosotros vivíamos en una casa en La Candelaria con el Flaco Solórzano, Juan Carlos Vázquez, Gustavo Martínez, el Negro Salsa. Y yo me acuerdo que yo me levantaba a trabajar cuando ellos llegaban de rumbear, ¿sí? Llegaban a las 6. Y ahora, tampoco conozco la vida después de las 9 de la noche, ¿sí? Porque yo me levanto a las 3 de la mañana, pero me meto a la cama a las 8 de la noche, me duermo rápido porque sí tengo esa virtud, pero luego empiezo a despertarme todo el tiempo. Pero
digamos que vivo las mismas horas que vive cualquier otra persona, pero a destiempo. Y ese destiempo me permite ser muy productivo. Porque claro, cuando se empieza a trabajar a las 8:30, 9 de la mañana, pues tiene que vérselas con el mundo, con el teléfono, con la gente, con las rutinas cotidianas, con el tráfico, porque el mundo empieza a las 8:30 de la mañana. El mundo se enciende a las 8:30 de la mañana. En cambio, yo trabajo cuando el mundo todavía está en off y por lo tanto rinde mucho. Pero igual, aquí donde me ven, estoy a sus 10 de la noche. O sea, yo aquí a esta hora hagan de cuenta, a sus 10 de la noche. O sea que no debo estar muy fluido y muy lúcido. Pero ustedes fueron los que pusieron esta cosa a esta hora. ¿Qué barreras mentales tuve que tumbar para llegar al éxito financiero? Bueno, así que como que éxito financiero, así, pues, nada, porque digamos que a veces me gasto mucha plata en proyectos que quiero hacer porque quiero hacer y no soy alguien ambicioso en términos del dinero, ¿no? Me gusta tener dinero para hacer cosas y me gasto mucho dinero haciendo cosas que no tienen absolutamente ninguna rentabilidad. Y normalmente, pues durante mucho tiempo he sido empleado, ¿sí? O sea, digamos que cuando uno es empleado, pues tiene un sueldo y se desentiende de todo el rollo. Y como empresario, pues con las películas y las obras de teatro, pues por fortuna me ha ido bien. Digamos, por fortuna he podido ser autosuficiente y por fortuna, digamos que en el caso del cine, básicamente yo no soy muy no me acomodo mucho dentro del perfil del cineasta. Yo soy más bien un tipo de televisión que hace películas. Entonces yo he trasladado los modelos de negocio y las estéticas de la televisión a la pantalla grande. Y cuando trabajas en la televisión, la rentabilidad es una religión, es una disciplina. O sea, en televisión o es rentable o no vives, o no sobrevives en la industria. Entonces, eso te obliga a desarrollar como ciertas habilidades de comunicación con el público, de manejo de presupuestos, de organización de equipos. Y por fortuna ese conocimiento que tengo de la televisión lo pude trasladar, porque primero hice televisión. Bueno, en la universidad hicimos pinitos de cine, pero muy idealistas, muy como debe ser la universidad. Pero luego cuando empecé a trabajar la televisión y duré mucho tiempo en la televisión antes de volver al cine, trasladé todo ese conocimiento y eso permitió que la empresa de producción de cine haya sido autosostenible y nos haya permitido no solamente tener continuidad. Hubo años en que hicimos 3 películas al año. Nunca hemos dejado de hacer por lo menos una película al año. Ya este año estamos en nuestra película número 53. Y además también invertir en otros proyectos que hemos hecho porque nos ha dado la gana hacerlos. Y entonces yo sí creo que en términos del manejo de la economía del entretenimiento, la televisión fue mi maestra y eso pues lo agradezco, ¿no? Porque en general el entretenimiento tiene una naturaleza y vocación comercial en su esencia. Y con eso no peleo. Eso a mí me parece que está bien y que a mí no me genera ninguna resistencia. ¿El arte me ayudó a sanar algo en mi vida? Lo que pasa es que yo no soy artista, ¿cierto? Digamos que yo sí diferencio mucho entre el arte y el entretenimiento, y entre el artista y el entertainer. Yo soy un trabajador del entretenimiento. Cuando trabajas en el arte, la única relación que se debe respetar es la relación del artista con la obra. Cuando haces cine de arte y ensayo que llaman, o cine de autor, ¿qué debe hacerse?
es tan necesario para una sociedad como el cine de vocación comercial, el autor no puede dejar asomar al espectador, al público, en esa relación. El arte tiene que cerrar la relación y solamente permitir que el artista se relacione con su obra. Ahí no cabe nadie más. Cuando haces entretenimiento, la ecuación sí implica invitar al espectador porque estás trabajando para él. En el arte no estás trabajando para nadie, estás trabajando para el mismo artista. Claro, luego la obra se expone y el resultado es un accidente, pero en su origen el artista que empieza a pensar en el público no es un artista. Entonces yo no me reconozco como un artista, yo me reconozco como un entertainer. A veces he hecho obras porque para mí no más y para el pequeño círculo, pero digamos que tampoco se puede decir que sean obras artísticas, sino ciertos escarceos que me permiten liberarme de obsesiones que tengo en la cabeza. Entonces, no soy un artista, soy un trabajador del entretenimiento. Y qué más sanador, que es una gran fortuna, que poder vivir bien y hacer vivir bien a tu familia haciendo lo que te gusta hacer. Eso sí es una fortuna que yo creo que es una lástima que esté reservada a tan pocas personas. Yo creo que parte del descontento existencial que vivimos es que la mayoría de la gente se gana la vida haciendo algo que no le gusta, que no le alimenta el alma. Cuando uno puede vivir y levantar familia y vivir relativamente bien haciendo lo que le gusta, pues eso sí es lo más, puede que no sanador, pero evita que se produzcan esos dolores que luego habrá que sanar. Y yo, gracias a la suerte y a las circunstancias, pues he tenido la fortuna de poder vivir de lo que hago, de lo que me gusta hacer. La búsqueda del amor es el eje fundamental de toda novela. ¿Qué es para mí el amor? No sé, es como el sentimiento más placentero que existe, ¿no? Estar enamorado es... Bueno, uno puede estar vuelto mierda de plata y si está enamorado, como que ese problema se minimiza. Incluso uno puede estar muy enfermo, pero si hay amor, digamos que el amor yo creo que es el sentimiento más plácido, más agradecido, más humano que existe, ¿no? Y además es el sentimiento más rentable que existe. Hay una anécdota, a mí me gusta mucho, yo soy salsero, pero también me gusta el rock. Y a mí me gusta mucho un grupo que se llama Led Zeppelin. Led Zeppelin era un grupo de heavy metal y en un momento empezando su carrera decidieron cambiar de manejador, de manager, y consiguieron a un tipo que se llamaba Peter Green, que era un ex luchador, un tipo grandísimo, chacha. Y entonces el tipo dijo, bueno, pues si quieren que sea su manejador, quiero oír qué música hacen. Porque ellos querían un manager que los volviera ricos, que era una banda de garaje, pero... Entonces los manes les se presentaban, tocaron sus canciones bien densas, bien... ¿sí? A una hora, terminó el tipo le dijo, ¿y dónde están las baladas de amor? Y entonces los manes, no, pero ¿cuál baladas de amor? Si nosotros es un grupo de heavy metal contestatario, es un grupo, ¿verdad? Que vamos a andar haciendo cancioncitas de amor. Y yo, pues, ¿quieren plata? ¿Sí? Si quieren plata, pues hay que hacer baladas de amor porque solamente venden discos los LPs que tengan baladas de amor. Y usted mira todos los discos de Led Zeppelin y en medio del heavy metal siempre tiene dos baladitas culas de amor. ¿Sí? Hace muchos años yo hice una película que se llamó La Pena Máxima. Y esa película, cuando la hicimos, es una película que gira alrededor de hinchas de la Selección Colombia. Y cuando la hicimos, pues nosotros toda la campaña la centramos alrededor del fútbol porque había Copa América, estaba la Selección Colombia, había un buen momento para la selección. Y nosotros decíamos, todo el mundo es hincha de la Selección Colombia, todo el mundo va a querer ver una película sobre hinchas de la Selección Colombia. Y cuando fuimos a Cine Colombia, que era nuestro distribuidor, sigue siéndolo,
y llevamos toda la campaña. Todo estaba girando en torno al fútbol. Y el encargado de la distribución, que se llama Carlos Llano, tipo con toda la experiencia del mundo, todo el conocimiento y toda la buena actitud del mundo, miró toda la campaña y dijo, miren muchachos, les voy a decir una cosa, unos datos para que los tengan en la cabeza. En Colombia, y en general en muchas partes, el cine sigue siendo un plan de pareja, ¿cierto? O sea, el 70% de la gente que va a cine son parejas. Y es como de los primeros planes que uno propone cuando está viendo con alguien. Vamos a cine. Es como de los planes de una pareja establecida. ¿Qué hacemos hoy? Vamos a cine. Y hasta de una pareja aburrida. Como, ¿qué hacemos? Vamos a cine que por lo menos 2 horas no tenemos que hablar, ¿sí? Ni vernos. Entonces, el cine sigue siendo un plan de pareja. El 70%. O sea, de ese 70% de parejas, el 80% de quien decide qué película ver son las mujeres. ¿Sí? El hombre puede que proponga el plan, pero quien decide en general el gasto del consumo en entretenimiento son las mujeres. Y las mujeres, afortunadamente, son muy propensas a consumir el amor, más que los hombres. Ha cambiado un poco, pero sigue siendo así. Entonces, Carlos nos dijo, mire, yo les puedo mandar la película así, pero puede que usted se vean en esta situación de que el hombre de la pareja le diga a la mujer, vamos a cine. Y la mujer le dijo, bueno, ¿qué vamos a ver? Una película de fútbol. Usted sea, todos los domingos está aquí rascándose las pelotas viendo fútbol, ¿me va a llevar a cine a ver una película de fútbol? Entonces dijo, no, ahí en esa película tienen un romance, tienen no sé qué, exploten eso, promocionen la película, sí, como una película, pero también como una película romántica, emocional que implica una pareja, cambiamos todo y nos fue bien. Y eso es muy diciente del amor, ¿no? Yo creo que todo el mundo, por alguna razón, necesita, como dice la canción, y busca el amor, la canción de Bob Marley, y creo que bueno estar enamorado siempre, ¿no? ¿Cómo mi proceso creativo y comprensión de la psicología humana influye en el desarrollo de mis personajes y tramas? No, mire, yo creo, no sé, pero yo creo que todos los dramaturgos, ya sean los dramaturgos del teatro clásico y artístico como los dramaturgos del entretenimiento, el material de trabajo de los dramaturgos es uno mismo, ¿sí? Y uno, yo no sé, después de los, qué sé yo, de los 16, 17 años, uno ha pasado por absolutamente todas las posibles emociones por las que pueda pasar el ser humano y las que no, pues se las imagina. Entonces yo creo que el dramaturgo investiga más hacia adentro que hacia afuera. Antes hablábamos de que los entertainers vendemos emociones y la única condición de la emoción es la verdad. La gente siente cuando le están diciendo la verdad y la gente siente cuando no le están diciendo la verdad y cuando no le están diciendo la verdad no se emociona. Entonces, normalmente lo que uno hace cuando escribe personajes es desdoblarse en todos los personajes. Uno es la sumatoria de todos los personajes. Hay también el teatro, sobre todo el teatro stanislavskiano, que es una de las alternativas porque no es una única religión, es muy sabia porque, claro, mucha gente piensa, en el común de la percepción de la gente, piensa que un buen actor es un actor que usted no reconoce de personaje a personaje, ¿no? Uy, tan buen actor, yo no lo reconozco, no sabía que era usted. Y esa es una forma de actuar, pero no es la única, y son actores que se esconden detrás de una caracterización, y hay géneros que exigen eso. Pero hay otros actores que usted siempre los ve iguales, pero los adora porque de personaje a personaje hacen otra cosa. Gente como en nuestro país, como Robinson Díaz, como Tapan, como Andrés Parra, como, en fin, Jairo Camargo, en fin, la cantidad de actores que tenemos nosotros tan buenos, muchas veces los ves y son el mismo, y no es que se transformen en el personaje, sino transforman el personaje en ellos. Analizan la partitura emocional del personaje, entonces aquí el personaje está bravo, aquí el personaje está tierno, aquí el personaje está ofendido, aquí el personaje está humillado, aquí está orgulloso, y le prestan sus propias emociones a ese personaje. Y lo que realmente hace único al personaje es el mix de emociones que vienen desde el guión. Por eso, si miras un Macbeth
o un Hamlet hecho por Laurence Olivier o por Mel Gibson o por Robinson Díaz o por Orson Welles, vas a ver las mismas palabras, las mismas situaciones, pero va a ser una obra diferente, porque ese personaje va a ser diferente, porque tiene las emociones de este actor que no es igual a este otro, ¿no? Y lo mismo ocurre con los escritores. Los escritores, todos construimos, si este personaje es ambicioso, es con la ambición que yo conozco que lo construyo. Si este personaje es furioso, es con la furia que... Eso imaginando, tratar de escribir personajes con el manual de psicología en la mano, puede que luego en una etapa del trabajo valga la pena para acabar de redondear, pero la materia prima siempre será el interior y es lo que permite que cuando hables con la verdad que necesita la emoción. Entonces, yo así que sí, es como yo tengo un amigo que es psicólogo y él me dice, es chistoso, pero siempre que voy a una reunión la gente cree que como yo soy psicólogo todo el tiempo estoy como analizando, a ver, es lo mismo que nos pasa a la gente que yo me acuerdo en mi época que estudiábamos comunicación social, yo soy comunicador social. Y un comunicador social es alguien que analiza procesos de comunicación y facilita procesos de comunicación y muchas cosas con la comunicación, pero no necesariamente el comunicador social tiene que ser el alma de las fiestas, no. Entonces, oiga, pero usted ¿por qué está tan apagado? Usted es comunicador social, o sea, como si fuera, pues, si pudiera estar haciendo chistes todo el tiempo y... ¿sí? O el que escribe comedias que tiene que ser todo el tiempo chistoso y pues, no hay tal, ¿no? Tampoco sé por qué estoy diciendo esto, pero debe estar relacionado con algo de lo que me preguntaron. Mirando hacia el futuro, ¿qué temas o aspectos de la experiencia humana me gustaría explorar en mis próximos proyectos? Pues hay muchos, digamos que la revolución tecnológica ha planteado muchos enigmas hacia el futuro, ¿no? Me llama mucho la atención qué va a pasar con toda esta nueva forma de exposición del ser humano, que también tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la necesidad de la competencia, de la necesidad del triunfo, de la necesidad del éxito, medido en términos de dinero o de likes o de una cantidad de... Hay mucha presión sobre la gente para alcanzar, para ser exitosos, ¿no? Como para destacar, Y yo no sé en qué irá a terminar eso. Hay una inversión de valores que a mí personalmente no me gusta y que siempre pienso, bueno, ¿y esto en qué terminará? Por ejemplo, haber cambiado prestigio por notoriedad, ¿no? Antes, yo vengo de la sociedad moderna y ahí me he ido acomodando a la posmoderna, pero digamos que en nuestra generación buscábamos en los medios prestigio, ¿no? Como ganarse un prestigio. Hoy en día, la gente que trabaja, por ejemplo, en las redes sociales busca notoriedad, a costa de lo que sea, no importa si a costa del desprestigio. Soy capaz de hacer cualquier barrabasada que sé que me va a despreciar, pero soy notorio. Entonces, no sé eso en qué va a terminar, ¿no? No sé en qué va a terminar la inteligencia artificial, porque también tiene que ver como con la necesidad de que, o la esperanza, de que alguien haga la base y sobre esa base nosotros coseamos para seguir evolucione y progrese y definitivamente también tengo mis serias dudas sobre los conceptos de progreso y de evolución. No sé si después de tantos años de sociedad racional estemos mejor que cuando estábamos en la época de las cavernas. Estamos en una época donde por primera vez el hombre se puede autoaniquilar, donde los niveles de angustia, de desasosiego, de soledad, de depresión no se habían vivido nunca antes. Y eso es resultado del progreso y de la evolución. Entonces, sí me causa mucha curiosidad qué va a suceder y además tengo nietas
también me causa mucha curiosidad qué va a pasar con ellas, ¿no? Tengo 4 nietas. Y no es que sea tan viejo, es que mi hija ya empezó muy temprano a ser mamá y no ha parado de ser mamá porque le encanta ser mamá. Entonces, no sé, muy a la expectativa del futuro y ejerciendo la resistencia, ¿no? Yo me siento el fundador y presidente mundial de la Liga Mundial de Resistencia al Cambio. Entonces, tengo mis reparos además de conceptos como perfección, como éxito, como cambio. Tengo mis reparos. También tengo mis reparos con filosofías, todo dependiendo de esa presión por el éxito de la sociedad posmoderna, ¿no? Y del neoliberalismo, eso de tenemos que trabajar con los mejores, y si no eres el mejor, entonces yo siempre me pregunto, ¿y qué vamos a hacer con los no mejores? ¿Lo vamos a quemar en la Plaza de Bolívar? ¿Qué vamos a hacer con el perezoso? El perezoso no tiene derecho a vivir, el perezoso no tiene derecho a una existencia digna. ¿Qué vamos a hacer con el que no es muy brillante, con el que no es muy inteligente, con el que no es muy generoso, con el que... Porque vuelvo al libro de Sandel, todos puede que merezcamos una vida digna, pero no todos somos iguales al nacer. Hay gente que tiene unas habilidades, otra gente tiene otras habilidades, y la sociedad neoliberal y posmoderna prioriza las habilidades que producen dinero, ¿cierto? Y minimiza las habilidades que no producen dinero. ¿Y qué pasa si tú naciste con las habilidades que no son para producir dinero? No tienes un lugar en la sociedad, no tienes derecho a vivir bien. Entonces, soy un tipo que tiene muchos problemas con muchos conceptos. Sí, creo que tengo muchos problemas porque no me gusta el concepto patria, no me gusta el concepto éxito, no me gusta el concepto cambio, no me gusta el concepto tenemos que trabajar con los mejores. Creo que estoy en problemas. ¿Qué me falta por hacer? Muchas cosas, ¿no? O sea, más películas. Yo creo que hay proyectos que uno sueña con hacer, ¿no? Tengo una película que sueño con hacer, un podcast que sueño con hacer, una serie que sueño con hacer, ¿cierto? Quisiera ser bisabuelo joven, pero creo que no se me va a dar, porque además yo siempre le dije a mis hijas, bueno, pilas que yo quiero ser abuelo joven, y fui abuelo joven. Es que yo vengo de una familia longeva, donde también las mujeres de mi familia han sido madres muy jóvenes. Mis nietas conocieron tatarabuela, que eso ya casi nadie conoce tatarabuela. Y todas fueron madres entre los 17 y los 19 años. Mi hija mayor se graduó del colegio embarazada. Y yo sí quisiera ser bisabuelo joven, pero creo que no se me va a dar porque mi nieta mayor tiene 16 años. O sea que si la media de mi familia se hiciera realidad, en 2 años yo sería bisabuelo. Pero creo que ahí se detuvo la cosa porque mi nieta mayor no le veo mucho perfil de madre. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida.